Para exponer este tema, contamos con la presencia del doctor Fernando García Córdoba. Doctor, muy buenos días, bienvenido a esta charla. Muchas gracias, buenos días a todos, también a la audiencia. Gracias. Bueno, pues brevemente me permitiré leer aspectos importantes de su currículo. Por estudios tiene la licenciatura en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestro en Metodología de las Ciencias por el Proyecto de Estudios Sociales, Tecnológicos y Científicos del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con 2 doctorados, el primero en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Madrid en España y el doctorado en Investigación en Pedagogía en la Universidad Ramon Llull en Barcelona, en España. Además cuenta con distinciones muy importantes como mejor alumno en la Maestría en Metodología de la Ciencia en 1991, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del 2000 al 2007, la medalla al mérito docente en febrero de 2015, otorgada por la Secretaría de la Defensa Nacional. Los cargos actuales por los cuales está ahorita desempeñándose, permítanme de favor, es docente investigador del Colegio de la Defensa Nacional desde 1989, docente investigador del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México desde 2002, y docente investigador invitado en el posgrado en diseño de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma del Estado de México desde 2019. Además, cuenta con publicaciones importantes, 13 libros al menos publicados por la editorial Limusa. Entre los más importantes encontramos la investigación tecnológica, la problematización, la perspectiva de la investigación tecnológica en educación, el ensayo, metodología de la investigación, investigación documental y la tesis y el trabajo de tesis en la perspectiva cuantitativa, cualitativa y tecnológica, además de más de 40 artículos publicados en diferentes revistas de divulgación. Como pueden ver, pues es una persona con una amplia experiencia en el tema y que el día de hoy pues nos compartirá un poquito de ello, doctor. Pues nuevamente gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar esta charla, no sin antes recordarles que pues en esta transmisión encontrarán en la sección del chat la lista de asistencia para que puedan registrarse y posteriormente poder descargar su constancia de esta acción académica, además de que en la sección del chat pueden colocar sus dudas, preguntas, sugerencias con respecto a este tema para que al terminar la charla pues el doctor nos pueda hacer favor de responderlas. Pues bien, doctor, vamos entrando ya entonces en el tema ahora sí. Entonces, cuando decimos metodología de la investigación, ¿de qué es lo que estamos hablando? La pregunta es importante. Lo primero que tenemos que reconocer y recordar es que la metodología se ubica dentro de la lógica. Es un área, una especialización de la lógica. La lógica va a ser el campo de conocimiento que se va a enfocar a los principios y los procederes del conocimiento, para estructurarlo, para organizarlo. Quisiéramos saber quién no necesita eso. Sí, claro. Copia, uno de los grandes teóricos, dice, todos pensamos en lógica, pero si queremos pensar bien, estudiemos lógica. En este campo es que se ubica la metodología. La metodología se va a enfocar a acceder al conocimiento. ¿Cómo hago para acceder al conocimiento? Y accediendo al conocimiento, generar conocimiento nuevo. Ese es el campo del que estamos hablando. Muy importante. Lo que ha ocurrido, y comentábamos hace un ratito, sí. Estaba platicando, que la metodología, bueno, lo muy importante es que la metodología se va a encargar de estudiar los métodos. Metodología, logos, estudio, tratado de los métodos. El gran recurso del género humano, para mí, son los métodos. Todos vamos y admiramos y decimos, qué increíble pirámide. Hombre, qué increíble Machu Picchu. No, lo más importante es cómo lo hicieron. Es el proceder de cómo aprendimos a sembrar, cómo aprendimos a construir. Es más importante que el producto, desde mi perspectiva. Y la metodología, de manera genérica, se encarga de estudiar todos los métodos. La metodología de la investigación se encarga de estudiar los métodos para generar el conocimiento. Ahí tenemos un gran tesoro. En lugar de acceder al conocimiento, accedemos a los métodos. Esta es la metodología. Es importante subrayar que la metodología tiene 2 planos. El plano formal y el plano procedimental. Cuando me refiero al plano formal, me refiero a aquel plano en el que se acuerda cómo transmitir las comunicaciones,
cuáles son los apartados de un artículo. Vas a hacer una conferencia, cómo debe de ser, cuántas páginas, cuántas palabras, cuántos caracteres vas a poner. Esta es la metodología formal, cómo se cita en APA, cómo se cita en modelo J. Entonces la metodología formal es porque en un espacio, en la UAMEX, acordamos cómo van a ser las tesis, cuál es el rango de páginas, cuáles son los apartados. Es un acuerdo que hacemos nosotros para unificar los comunicados, como se hizo con el artículo. Entonces debemos de cumplir si queremos presentar una tesis aquí. Si yo quiero presentar un artículo en cierto lugar, debo de cumplir. Eso es fijo y hay que cumplirlo. El plano procedimental es cómo hacer para acceder al conocimiento. Y es donde estudiamos dos cosas muy importantes. La metodología es eminentemente conceptual y procedimental. La gran pulcritud que se tiene que tener a la hora de enseñar metodología es conceptual. ¿Qué es una tesis? No se sabe. ¿Qué es una hipótesis? ¿Qué es un problema? ¿Qué es un objetivo? ¿Qué es el marco teórico? ¿Qué son las conclusiones? Hay unos dolores de cabeza porque no saben qué son las conclusiones. Esto no son, pero ¿qué son las conclusiones? Entonces, debo de ser muy pulcro conceptualmente y decir en las conclusiones, en el procedimental, uno, o me dices la respuesta a la pregunta de investigación, o me dices la condición de la hipótesis, o me dices cómo lograste el objetivo. Entonces, tiene que ser el concepto, orienta a lo procedimental, que es un método, grandes pasos generales para procurar un objetivo. No logran ser. Entonces están los varios pasos, hay varios autores, cada quien plantea su lectura del método científico. Entonces, pero te digo qué es método científico y cuáles son los pasos. Esa debe de ser la pulcritud del plano procedimental, pero es eminentemente flexible. Hay muchas maneras de acceder y de generar conocimiento. Es eminentemente flexible. Lamentablemente, actualmente se le da más valor a lo formal. Y entonces ponen a alguien a hacer una tesis o a hacer un artículo y le dicen, es que tiene que ser mínimo 3 capítulos, y el otro está preocupado por el número de páginas, está preocupado por las citas con comillas, y que si es APA, que si es Harvard, y que cómo enumero los capítulos con romanos o con decimales. Uno, quiero advertir de una vez, el plano formal no agrega un gramo de veracidad a la investigación, no agrega un gramo de cientificidad a la investigación, no agrega un gramo de originalidad, es solamente cumplir con las condiciones, pero se ha hipervalorado y todo el mundo está preocupado por el número de páginas, por cómo cito, por cómo pongo en el resumen. No, ese es un desastre. Tenemos que enfocarnos al plano procedimental, que es muy sencillo. Si vas a investigar, plantea una pregunta, idea. Tú la planteaste. ¿Cómo vas a hacer para darle respuesta? Lee los libros porque te van a plantear muchas posibilidades. Observar, medir, experimentar, encuestar, entrevistar, evaluar. Idea cómo es, date a la tarea y después nos informas. Eso es investigar. Pero no, están preocupados los alumnos por me faltan 5 páginas. Porque mínimo tiene que tener 20 páginas cada capítulo. ¿De dónde saco 5 páginas? Hemos pervertido a uno de los grandes campos de conocimiento, la metodología. Todo el mundo quiere tomar clases de lo que sea menos de metodología. Sí. Huyen, dicen, ya empezó con las citas y hay una veneración de Alapa fuera de lugar. Tan fuera de lugar que dicen, es que tienes que poner un apellido nada más. Pon García, pon López. ¿Cómo que voy a poner un apellido? Sí, porque así dicen el APA. ¿Quién hizo el APA? Los americanos. Nada más tienen un ¿Cuántos apellidos tienen ellos? 1. Entonces, ¿cuántos van a poner? 1. ¿Cómo iban a poner 2? Si no lo Nosotros, que tenemos 2, ponemos López. ¿Y a quién te estás refiriendo? ¿López Mateo, López Portillo o López Obrador? Cervantes Saavedra. Mira, quítale el Saavedra y ya no sabemos de quién estás hablando. Tenemos ese grave problema de no reconocer los dos planos, el formal y el procedimental. Esto es la metodología. El procedimental es el estudiar cómo hacernos del conocimiento, para a partir de eso generar conocimiento. Pero lo hemos estropeado un poquito. Sí, hemos ahí desvirtuado la función principal de la investigación, que es el fondo, no la forma. Eso es. Entonces, por eso tantos chicos que al final del día dicen, no me titulo por tesis, no quiero ningún documento escrito con el cual yo me pueda titular, para evitar todas estas complicaciones. Esto que comentábamos es importante. Lamentablemente, lo que comenta usted, las universidades han dicho, aquí no requieres tesis para titularte.
Y no caen Grave en error. cosas de que lo que están diciendo es, nosotros no enseñamos a investigar, nosotros no investigamos. De tal manera que no tenemos por qué, cuando las funciones de la universidad es transmitir el conocimiento, Conocimiento. generar el conocimiento y preservar y difundir la cultura, y dicen, bueno, una no, No pasa una no. nada. Peor todavía, porque cuando están diciendo eso, están diciendo si el conocimiento ya está. Terrible, ¿no? Terrible, porque lo que está son las mejores explicaciones disponibles. Una lectura equívoca del concepto de ciencia es que es la verdad. No. Las ciencias son las mejores explicaciones disponibles hoy. En la antigüedad del siglo pasado yo estudiaba que las partículas indivisibles del átomo son protones, neutrones y electrones, no hay más. Y ahora sabemos que hay más. El enorme Galileo decía, esto es cierto, salvo que aparezcan ejemplos que demuestren lo contrario. Galileo. ¿De cuántos años estamos hablando ya? Pero un hombre enorme reconoce que son las últimas explicaciones. Y hay maestros que dicen, no, aquí está la verdad. Y es una verdad absoluta, ya no le mueva. Absoluta, y lo comentábamos hace Sí, un claro. momento, ¿no? El maestro dice, es que el alumno en su trabajo copió y pegó, copió y pegó. Escúchenme todos los alumnos, porque el alumno le podrá decir al maestro, oiga maestro, usted en la clase no estuvo copiando y pegando todo lo que dicen los otros autores. Cuidado, cuidado, porque lo hacen. Y ese costo de copiar y pegar, de venerar, porque le dicen, lee esto y repite, le enseñan a venerar, ¿sí? Crea enanitos. Y entonces son alumnos que llegan a maestría y doctorado y dicen, Freud dice, Habermas dice, Piaget dice, Chomsky, ¿y tú qué? Piaget dice. Pero tú qué, ¿dónde está tu criterio? ¿Dónde está tu discernir esa información? Así es, así es. Y un poquito él, para mí, que yo los invito a los maestros, el germen del investigador es la duda. Lo señala Descartes. No tomaré por cierto nada que no supiese como evidencia que lo es. Uno de los grandes principios de este gran libro, el discurso del método, que olvidan leer el subtítulo. Todo el mundo refiere, el subtítulo dice, para bien conducir la razón y encontrar la verdad en las ciencias. Increíble. Y entonces dice, duda de lo que se hace. Entonces, yo invitaría a que los maestros seleccionaran algún texto de su materia, se lo dan a leer a los alumnos de preparatoria. Dénselo a leer a los alumnos de secundaria, de maestría y doctorado. Lee, no me lo repitas, ya sé lo que dice el texto, y dime, ¿con qué estás de acuerdo? ¿Por qué? ¿Y con qué no estás de acuerdo? Y esos alumnos de secundaria, de prepa, dirán, ¿por qué dice esto? Yo no creo que sea. En ese momento se hacen grandes, lo platicamos, lo dice Santiago Ramón y Cajal. En el momento que un sujeto mira un texto y dice, no estoy de acuerdo, se equipara como igual. En ese momento tenemos el germen de la investigación, porque dirá, esto está mal. ¿Cuál es la respuesta? Búscala tú. Y no necesitamos más. Perdón. No se preocupe. No, es que a eso va nuestra siguiente pregunta. ¿Para quién es útil la metodología de la investigación entonces? Interesantísimo. Para todos los que investigan con conciencia, porque tienen proyectos, entonces tienen que ver muchas posibilidades de llevar a cabo su trabajo de investigación. Para todos aquellos que quieren investigar, ¿no? Porque tienen el deseo. La investigación no es para generar artículos, ponencias, libros, no. La investigación es para construirme con medio de autoformación en el experto en ese ámbito. Si yo me planteo la pregunta, ¿qué es la formación? Lo que tengo que hacer es identificar a los expertos. Un investigador tiene que leer y leer, yo se los digo a mis alumnos, y leer hasta que la muerte los separe. ¿De acuerdo? Porque quiere darle respuesta a su pregunta. Si yo leo como para explorar, no estoy investigando, pero si leo con una pregunta, sabré en qué apartados poner atención, qué textos leer para dar respuesta a esa pregunta. ¿No? Primero hay que leer y después pasamos al plano empírico, pero primero es leer porque accedemos a cientos de años de conocimiento que están ahí. Cuando uno escribe un artículo es porque ya lleva 10, 15 años trabajando en eso y realmente sorprende, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer uno para investigar es plantear la pregunta
leer a los expertos, con la pregunta recorto y sé a dónde dirigir, ¿no? Para darle respuesta a esa pregunta. La metodología te va a decir cómo lo haces. Entonces lo tienen que hacer los que investigan, los que quieren investigar y los que investigan sin saber que lo hacen. Hay gente que investiga sin saber qué le hacen. Una maestra el otro día aparece y me dice, doctor, ¿qué cree? Que me dijeron que tenía que dar desarrollo de las emociones, desarrollo psicosocioemocional. Yo dije, psicosocioemocional, ¿cómo? Sí, y ya estuve buscando y encontré unos libros y ¿verdad que no ocurre? No llega de la mano. Está investigando, pero no se da cuenta. Pero porque tiene ese interés de aprender de ese tema para poder compartir el conocimiento. Ese es el motivo y investigo para construirme en un profesional, para dar respuesta a mis preguntas, para saber más y ser mejor. Y bueno, cuando logro el conocimiento, cuando logro el eureka, es esto, eso es lo que me impulsa a decírselo a todos, a hacer un artículo, pero no al revés. Entonces investigo para lograr el conocimiento, la vivencia. Hay un autor español, no me acordaré, soy desastroso con los nombres, que dice, el investigador tiene dos cruces. Una, lograr la respuesta a su pregunta. La segunda, convencer a todos de que es la respuesta. Que es la correcta. Es donde quiere escribir, donde quiere publicar, donde quiere dar conferencias. Perdón. No se preocupe. Entonces ahí de una vez que está abordando el tema de qué es un investigador, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un metodólogo y un investigador? Esto es muy para ya irnos ubicando también. Esto es muy importante porque, desde mi parecer, desde mi experiencia, cualquiera que ha hecho una tesis, ya hiciste una tesis, pues da clases de metodología. No. Qué grave. Pero es en todos lados. O es la clase que no quiere nadie, llegaste tú de nuevo, te toca metodología. Al cabo que ya hiciste tu tesis, ¿no? El que alguien haya hecho una tesis, leamos con precisión, es que supo librar un trámite. Nada más. Investigando o no, pero supo librar un trámite. No necesariamente aprendió a investigar. Nuestras instituciones gravemente creen que si estudiaste maestría o doctorado, ya eres investigador. Y uno se pregunta, ¿cuántos han terminado el doctorado? Miles, millones, Fernando. ¿Cuántos han terminado? Me decía, más. ¿Cuántos están en el Sistema Nacional de Investigadores? ¿Dónde están? El estudiar una maestría, un posgrado o haber hecho una tesis no te hace investigador. Investigador es el que quiere conocer, es hermoso porque el investigador quiere conocer su objeto. Y cuando empieza a indagar, el objeto quiere hacerse de ese objeto. Es el objeto el que lo posee. El objeto acaba poseyendo y él todo el tiempo está pensando en su objeto de estudio. Así que quiere saberlo todo. Yo les digo exactamente igual que en el enamoramiento, ¿no? Ven ahí una chica y dicen, ¿quién es? ¿Cómo se llama? ¿Qué hace? Si el objeto cae en sus manos, ¿dónde estabas? ¿Qué le ves? ¿En qué estás pensando? Y tienen todos los sensores activados para su objeto. Ese es el investigador. Y está poseído por el objeto. Y está en un café, y está en una conferencia, y habla de su objeto. A ver, vamos a hacer una fiestecita, pero ya no se vale hablar. Y viene a hablar de trabajo. Porque está poseído por el objeto, ¿no? Y el señor está estudiando, un compañero está estudiando el amor y está en clase de estadística. Oiga, ¿el amor se puede medir? No puede ser. Está cautivado. Ese es el investigador. Pero generalmente el investigador solo sabe una manera de hacer una investigación, solo conoce un proceder. Y cuando un alumno quiere estudiar metodología, puede tener otras preguntas que no obedecen a ese proceder. Es entonces que debe tomarse en cuenta la figura del metodólogo. El metodólogo estudia diversos procederes. Vivimos hoy en el engaño, creyendo que solo hay investigación cuantitativa y cualitativa. Cuidado. Creemos que solo hay cuantitativa y cualitativa, y más aberrante creemos que puede haber mixta. No hay investigación mixta. Por ahí tengo un video que se puede buscar por internet, que es una tesis cuantitativa. ¿Qué es una tesis cuantitativa o cualitativa? Explico claramente que no hay mixta, y nosotros tenemos cuantitativa, cualitativa, tecnológica, materialismo histórico, dialéctica. Hay muchas maneras de hacer la investigación, pero la ignorancia de los investigadores. Investigador te hace experto en tu objeto, en un proceder, pero no en la diversidad de todos los procederes. Son los metodólogos los que estudiamos los diversos procederes. Uno de los grandes metodólogos en México, si alguien quiere estudiar esto, es el doctor Elie de Gortari. Siglo pasado, ¿no? Elie de Gortari, que fue lógico, pero ha escrito, si ustedes van a librerías de viejo y buscan libros de Elie de Gortari, se van a sorprender de la brillantez de su cerebro. Este hombre diseña la maestría en metodología de la ciencia que tengo la oportunidad de estudiar, un gran metodólogo, nadie lo conoce.
¿Pero Eso por es un qué? metodólogo, el que conoce los métodos, ¿no? Lamentablemente hoy muchos libros de metodología están escritos por investigadores. Hay un libro muy famoso, no voy a dar el nombre, famosísimo. Lo curioso es que este libro, que se usa para tesis de maestría y posgrado, nunca dice que es una tesis. Entonces, ¿cómo voy a hacer mi producto? Ahí está el libro. No dice que es metodología. No reconoce la flexibilidad y la diversidad de la metodología. Y ahí está el libro. Y todo mundo, este es para posgrado, que no lo has leído bien. El libro tiene que tener un discurso coherente porque es en el campo de la metodología y no tiene un discurso coherente. Dice que un problema es aquel que establece una relación entre dos variables. Me está obligando a Acortar aparte mi a objeto. dos variables, a tener o correlación o causa-efecto. Y luego a la hora de hablar de hipótesis dice hay descriptivas, correlacionales y causales. ¿Qué pasa? No, y Es aparte, ¿qué incoherente. pasa si tengo más variables? Si son tres, cuatro las que intervienen. Entonces Esto ya es esto limito es mi un punto investigación. bien hecho. Ese es un punto bien importante, que bueno que lo señala. El enorme Newton, puede decir que es más grande, él dice, en ciencia, vamos a escucharlo, él está hablando de astronomía y de física, de óptica en particular. En ciencia de lo que se trata es de determinar cuál es la variable relevante, subrayamos la palabra relevante, que propicia el efecto. ¿Qué está diciendo? En física, en astronomía, hay muchas variables que propician el efecto. Muchas. ¿Cuál es la relevante? Si eso es en física y en astronomía, ¿cómo ocurre en ciencias sociales? ¿Cuántas variables hay? Muchísimas Se, también. pero encontramos tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado, que dicen, esto es lo que está haciendo que haya mala educación, esto es lo que está haciendo que haya delincuencia. Una, Son muchísimas las variables que bien lo señala intervienen. usted, tiene que haber, hay un conjunto. Pero la ignorancia ha hecho creer, y luego escuchamos en radio y televisión, está mal la educación porque no están formados los maestros, el que está mal eres tú. La educación está mal por muchos factores, pero eres tú el que cree que es una. Ahí hay una ignorancia. El mundo es más complejo, muchísimo más complejo. Y también, volviendo a esa parte de la ignorancia, nos han hecho ver que la metodología es muy cuadrada y usted acaba de mencionar que es flexible. Eminentemente flexible. Es decir, hoy hay una epidemia y todo lo quieren arreglar con cuestionarios. Voy a aplicar cuestionarios o entrevistas. El gran recurso para saber del mundo es observar. Cuando observar lo construimos en una técnica que claramente determina cuáles son los datos que voy a ver, entonces es el gran recurso de la ciencia. Observar como técnica. Pasteur decía, cuando se va a la realidad hay que hacer una observación ilustrada. Si yo tengo todo un bagaje de qué es pedagogía y veo una clase, diré, este maestro está mal, no está haciendo esto, no está haciendo lo otro, no está haciendo lo de más allá. No le tengo que preguntar a los alumnos, ¿es un buen maestro? No. Observa. El clásico, yo siempre les digo, le dicen a la pareja, ¿me quieres? Observa. Observa. El gran recurso es observar. El siguiente recurso es medir. Los grandes hombres de ciencia como Galileo idearon procedimientos de medición. Entonces, el primer recurso es observar, luego medir, y el enorme recurso es experimentar, desde Arquímedes, experimentar. Esos son los recursos eminentemente científicos. Evaluar no es un recurso científico. Pero si no lo conoces por observación, procura hacerlo por medición, sino por experimentar. Si no, bueno, pasa a evaluar. Si no, entonces encuesta, pero es el último. Y No si tu no, primer recurso. no es el primer recurso ni el único. Y todo mundo hace eso. Y los maestros le dicen, se menosprecia el trabajo, como platicábamos, documental. Si alguien quiere saber qué es el amor, ay, pregúntale a tus compañeritos. No, compañero. Busca quiénes son los expertos en ese tema. Si son muchos, recorta con un criterio de voy a tomar a los latinoamericanos o voy a tomar a los teóricos, voy a los que tienen más reconocimiento, y son 3. Lo leo. En el momento que estoy leyendo, estoy accediendo a 20, 30, 40 años de experiencia. Y no hago mi encuestita ingenua, burra, perdón, para ver qué dicen los compañeros o los maestros o qué dice un grupo de psicólogos. El gran recurso primero es leer, y eso me fortalece para ir con gran precisión al campo. Y retomamos nuevamente el que estábamos platicando previo a esto,
que buscar a los verdaderos investigadores, a los verdaderos expertos en los temas, no irte con la primera búsqueda que encuentres. Lamentablemente ahorita se ha desvirtuado mucho la búsqueda porque nos vamos con referencias de influencers, tiktokers, páginas, a lo mejor blogs que no, hay meten software información para buscar, no, es muy sencillo. Y esto es investigar. Lo único que tiene que hacer el sujeto es poner en Google general, Google, en el buscador en general, su objeto de estudio, ¿qué es el amor? ¡Ay! Aparecieron millones. Pon qué es el amor, entre comillas. Aparecen menos, doctor. Ya no 12 millones, ya aparecen 3 millones. Muy bien. Pon qué es el amor, entre comillas, PDF. Aparecen menos. En ese haber puesto entre comillas qué es el amor espacio PDF, yo los primeros artículos entro a artículos, es posible que entre artículos especializados, es muy sencillo, un artículo especializado tiene 10, 15, 20, hasta 50, 100 referencias. Veo las referencias para ver quién se cita con frecuencia. Erich Fromm. Entonces vuelvo a poner en Google, entre comillas, qué es el amor, espacio, PDF, espacio, Erich Fromm, entre comillas, y recorto. Y entonces estoy accediendo a la crema de los expertos, a los documentos que yo tengo que leer. Tengo que tomar esos documentos, vuelvo a encontrar expertos y vuelvo a recortar. Y luego el maestro me va a decir, ¿y cómo sabes que es experto? Muy sencillo, tomo el nombre completo del autor y entonces sí voy a Google académico. Pongo el nombre completo del autor entre comillas y digo, mire, es que lo citan en 2.300 documentos. Por algo de ser bueno. Yo creo que es bueno, ¿no? Yo creo que es el experto. Entonces, se tienen que leer estos artículos de expertos siempre yendo de lo simple a lo complejo. Lo simple es cuáles tienen menos citas textuales. Este tiene 10, empieza por ahí. En principio debe ser más sencillo que el que tiene 20, que el que tiene 60. Entonces el sujeto va leyendo lo simple con una pregunta. La investigación se guía con una pregunta, con un objetivo o con una hipótesis. Entonces voy leyendo con una pregunta, ¿no? Con una hipótesis. Sí existe el amor de condominio. Entonces voy leyendo con una hipótesis. Eso que voy leyendo, siempre tenemos que leer. El investigador lee con una actitud crítica, que es muy sencillito. Lo que estoy leyendo, con qué estoy de acuerdo, por qué y con qué no estoy de acuerdo, con qué estoy de acuerdo. Cuando voy leyendo eso, voy construyendo mi discurso, lo que tiene que aparecer. Si digo, con esto sí, con esto no, con esto sí, esto me construye mi discurso. Cuando tengo mi discurso, entonces ya puedo hacer una tesis, puedo hacer un artículo, puedo hacer una conferencia, y quiero comunicárselo a todos. Señores, sí existe el amor en condominio. Se acabó. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces, ese es investigar. Y es ahí donde tomamos en cuenta la importancia de la metodología, ¿no? Claro, entonces también, maestro, perdón, doctor, en la UAM, ¿qué hemos de enseñar hacia el conocimiento disponible para investigar? Lo que tenemos que enseñar es la actitud crítica, buscar a los expertos, dejar esta referencia de terror de 5 años a la fecha. Es vergonzosa y es aberrante. ¿Sí queda claro? Que digan, sí, solo lean de 5 años a la fecha. Es que tiene que ser de 5 años a la fecha. Es un criterio equívoco, pero que se copiaron entre todos, y luego dicen, lee de 5 años a la fecha. Es que no van a la biblioteca. Hombre, el de la biblioteca puede tirar ya el 99% de los libros. Porque no son de 5 años a la fecha. Nos caen en cuenta en esto. Pero aparte, ¿qué tal si en esos 5 años a la fecha hay errores, no se comprobaron a lo mejor algunas hipótesis, y nos vamos nuevamente a creer que esa es la verdad absoluta, sin investigar previamente? Así es. Lo que está en las bibliotecas es las mejores explicaciones disponibles hoy. No es la verdad. Entonces los sujetos tienen que leer a los expertos para procurar dar respuesta a ella, y las universidades lo que tendrían que enseñar es, uno, yo les digo, ¿qué quieres enseñar? ¿El conocimiento o cómo generar el conocimiento? Escoge. Porque hemos enseñado todo el tiempo el conocimiento. Hemos engatusado a los alumnos por años, porque les enseñamos, les hacemos creer que es la verdad, porque yo se lo pregunto en el examen y si me lo repite, ¿estás bien? Y si lo haces como te dice ese autor, ¿estás bien? Trabajo en maestrías y posgrados y le dicen, voy a hacer tal cosa a partir de lo que dice Piaget. Estás diciendo que tiene la verdad absoluta, la verdad, y te estás haciendo enanito menos que él.
¿Me explico? Cuando un alumno de maestría y doctorado tiene que tener una actitud crítica ante el conocimiento universitario. Entonces, en las universidades creo que tienen que enseñar tanto el conocimiento como la última explicación disponible, como el proceder para cuestionar y avanzar en ese conocimiento, ¿no? Todos tendrían que saber esto. El maestro, cuando dé clase, lo que tendría que hacer es usar la investigación documental para que los alumnos busquen a los expertos. La investigación documental para que los alumnos estructuren conceptos. La investigación documental para que los alumnos cuestionen. Y el que va a quedar enriquecido es el maestro y los alumnos. Yo he hecho libros de esta manera, de manera muy importante. Un día les dije a los alumnos, eran chicos de primero o segundo, busquen, estoy hablando del siglo pasado, cuando no había informática ni nada, ¿no? Busquen en los libros donde se habla de qué es un cuestionario y cómo se diseña un cuestionario. Y se pusieron a buscar. Es muy fácil, maestro, porque ustedes ponen una hoja, ponen el nombre y la fuente que encontró. Y ponen ahí como 20 o 30 lugares y se lo dan a un alumno. Y entonces viene un alumno y pone su nombre, Fernando. Esta es la fuente que encontré. Cuando venga otro alumno, tiene que anotar una fuente que no corresponda al que puso en primer lugar. Cuando venga el del tercer lugar, tiene que ver que no le ha puesto el primero o el segundo. Cuando llegue el del 20º lugar, ya lo pusieron, y tiene que seguir, profesor. Ya no hay. Eso es investigar. Qué bueno que lo estás haciendo. Cuando traen los documentos, lo que hago es que se sientan por equipos y de un equipo a otro se pasan los documentos con su nombre. Y entonces van a decir, este sí me interesa, este no me interesa, y los alumnos revisan en una clase 30 documentos expertos para leerlos y decir qué es su objeto, qué es un cuestionario y cómo hacerlo. Lo circulamos. ¿Sí queda claro? Sí, claro, y de ahí también se puede dar el debate, porque ya tienen todos varias fuentes, ya investigaron y ya pueden discernir así es, entre los ellos. que revisan el primer borrador son ellos. Entonces vienen y dicen, maestro, mire, este no es 1984, ellos pusieron 84, pero es 87, así son. Y está bien. O maestro, fíjese que esto que puso aquí es este artículo, lo están copiando igualito. No. Ellos se van dando cuenta. En ese proceso, una vez yo les dije, ¿qué es un cuestionario? Lo primero que tenemos que lograr del objeto es un concepto tentativo. Y entonces se ponen a leer qué es un cuestionario. Les digo, ¿qué es un cuestionario? Ya que intercambiaron los documentos, estamos en plenaria. Y empiezan, como dicen Amáforos, es un proceder para acceder a lo psicosocial de una población. Muy bien. Otro, es un proceder para conocer lo social. No estás diciendo nada. Sí, es un proceder, a ver, observar, es un proceder para conocerlo. No estás diciendo nada. Estábamos en eso porque ellos pueden generar sus conceptos. Cuando 3 chicas, lamentablemente no tomé el nombre, dijeron, no estamos de acuerdo con los conceptos que han dado los compañeros ni con lo que dicen los expertos. No estamos de acuerdo con lo que es un cuestionario. Ya tuvo la atención de todos. ¿Qué es un cuestionario? Es una para estas chicas, es una serie de preguntas por escrito que se contestan por escrito. Chicas de segundo semestre, no, pero no tienen maestría o doctorado. Lo hacen estupendamente bien. Pero nos han convencido que investigador es solo el que tiene maestría y doctorado. Costosísimo. Y que también en alguno de sus videos, por si alguien está interesado, puede revisar su canal en YouTube también. Habla también de esta parte, de que las características del investigador es solamente un extracto de la población privilegiado, de un alto nivel, que es del extranjero. Entonces, ¿qué hacemos con los nacionales? Entonces, yo como ya no te cumplo esas características, ya no puedo ser investigador entonces. Han generado un fantasma de terror, porque llegan y dicen, yo soy investigador, me parece que se empieza a desprender del piso. Levita. No me junto con los mortales. Hay uno que dijo, para ser investigador tiene que leer 100 libros. No estaba yo porque le hubiera dicho, queremos cantidad o calidad. Hay que leer uno con mucho cuidado, viendo las afirmaciones, viendo las contradicciones, con qué estoy de acuerdo, con qué no estoy de acuerdo. No, para ser investigador tienes que haber estudiado en el extranjero. No, si no sabes 2 o 3 idiomas, no tiene sentido, no eres investigador, eres un enanito. ¡No! Galileo era investigador a los 20 años. Tenemos alumnos, yo tengo alumnos que han publicado en primero o segundo semestre de licenciatura artículos. ¿Me explico? Pero no solo nos han vendido la idea, la creemos. Lamentable. Todos podemos ser investigadores, planteamos una pregunta y a darle respuesta, ¿no? Entonces también aquí, desde los docentes, ¿cómo podemos seguir abonando ese germen que decía para nuestros estudiantes en que se generen próximos investigadores y las universidades también qué podemos hacer? Va a tener un costo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es que el alumno lea con una actitud crítica.
¿Sí queda claro? Y ahí va a encontrar las cosas con las que no está de acuerdo. Esto va a tener un costo porque después voy a estar dando clase y un alumno va a decir, perdón, pero no estoy de acuerdo con lo que está diciendo. ¡Oh! En este momento hemos construido un gigante. A mí ha tocado alumnos, perdón, pero no, por esto y por esto y por esto. Tendremos que pasar de que el maestro lo sabe todo y les va a enseñar a los alumnos a que tenemos mucho que aprender de nuestros alumnos. Lo mejor que podemos hacer para propiciar la investigación es enseñarle al alumno que no necesita del maestro. Yo cuando se los digo, lo decían en escuelas normales, se ponían así, ¿cómo crees? Busquen. Es que en primaria, como busquen allí con la computadora, si se pueden aprender los estados y sus capitales, si se pueden aprender las tablas de mundial. ¿Y quién crees que lo va a enseñar más divertido, la computadora o tú? Entonces tenemos que enseñar a los alumnos a ser autosuficientes, que ellos pueden lograr. Ese es el germen de tomar la investigación, no como aquella tarea horrible que me toque, como un ejercicio de autoformación. Y de ahí la importancia del título, de que para enseñar uno, o les enseño el conocimiento, o les enseño a buscar el conocimiento. O les enseño el conocimiento y una actitud crítica del conocimiento, y les enseño cómo pueden mejorar ese conocimiento. Creo que allí estaría el kit, la tarea de las universidades, ¿no? Algo que es notorio, perdón, sí, en el caso de las universidades es que dicen seminario de investigación, no tienen la más remota idea de lo que es un seminario porque siguen dando clases o ponen a los alumnos a dar clases. El origen de la palabra seminario es porque íbamos a un espacio y cada quien iba a construir su investigación, su discurso. El docente guiaba, pero cada quien construía, pero hoy no. Es decir, ahí cada quien construía su verdad. Cuando uno realmente busca el conocimiento, es uno el que se percata de que a partir de lo que leí y lo que hice en el plano es lo que sé. Si leyera más y viera más, probablemente cambiaría o probablemente reconocería que estoy equivocado. Eso ocurre realmente en un seminario donde cada quien lleva a cabo su trabajo de investigación y comparten un problema que tenemos. Ese es el problema que tenemos. No esperamos que un alumno nos sorprenda. No esperamos que un alumno nos corrija. Tenemos terror al trabajo de pares. Dárselo a un compañero para que haga pedazos, no lo hacemos. O no lo hacen, porque yo luego les digo, aquí tiene mi libro, cualquier comentario, bienvenido, sigo esperando el comentario. Tenemos ese miedo a la crítica. Miedo a la crítica cuando es el gran recurso para construirme. Cuentan que Engels construye a Marx, porque todos los escritos de Marx los revisaba Engels. Para las mujeres, no lo pierdan de vista, la extraordinaria Simone de Beauvoir, muy vigente porque es de las primeras que empieza con esto de género y del feminismo. Simone de Beauvoir tenía el valor de darle al hombre más inteligente y del filósofo más filoso del mundo, a Sartre le daba sus escritos. Dicen que Sartre no ha de haber dejado nada. Lo recibía Simone de Beauvoir y se deprimía por meses. Y se lo volvía a entregar. Hasta me estoy acordando, me pongo chinito. Eso es una mujer que se quiere construir en una gran autora, un experto, ¿no? Son los pares los que nos ayudan a mirarnos, a cuestionarnos, a amasar. Entonces, cuando empecemos a enseñar investigación, este va a ser el costo. Nos van a cuestionar, nos van a criticar, nos van a señalar. Y tenemos que estar atentos a eso porque es lo que nos hace crecer, mirar nuestros errores. Enfrentarnos con esa humildad de que a lo mejor un alumno me puede ver que estoy en un error y cómo lo voy a afrontar. Necesariamente el alumno nos va a enseñar eso, porque hoy tienen acceso a mucho y son más listos para entrar. Yo de repente no puedo bajar un artículo y digo, ayúdame, ya lo bajan ellos. Un día pasó eso. Estaba un artículo, yo imprimo artículos, pero cuando lo imprimía salía, ¿cómo se llama esto? Estaba protegido el documento. Estaba protegido. Y le pregunté a los de informática, no, doctor, esto está protegido. Y viene un muchacho de Conalep, copie la pantalla, la pega y la recorta. Dije, era a lo mejor una solución muy rudimentaria, muy básica. Pero la tenía un alumno de Conalep. No puedo despreciar a los alumnos de Conalep, pero todos tenemos grandes potencialidades, pero nos han convencido de que el que sabe es el maestro, tú no. Y entonces estoy en doctorado y vienen y me dicen, ¿está bien o está mal mi proyecto? Tú eres el que tiene que decir si está bien o mal, no yo. Yo te digo cómo hacerlo. Pero la información la sabes tú. O llegamos al examen de maestría y o de doctorado, ¿por qué puso esto? Me dijo mi asesor.
No. Muy mal ahí entonces. Terrible. Doctor, entonces para ir concluyendo, si nos pudiera decir entonces cuáles son las características básicas que tendríamos que tener entonces como investigadores. Igual si me permite a nuestra audiencia, si ya tienen alguna pregunta, alguna duda al respecto o comentario, si no lo pueden ir haciendo llegar por la sección del chat, para ahorita después de esta pregunta damos paso ya a esta sección, por favor, doctor. Gracias. El primero elemento es actitud crítica ante el conocimiento disponible, sea de quien sea. No lean idolatrando las firmas. Hemos enseñado a idolatrar las firmas y no el discurso. Cuando lo hacen, aparece la pregunta o aparece la hipótesis o aparece el objetivo de decir, quiero saber, objetivo, determinar los tipos de amor que hay, esos son los objetivos. Entonces, tenemos que promover una actitud cognitiva, de por cuenta propia querer hacerme del conocimiento. Es un investigador por cuenta propia. En ese momento somos capaces de idear lo que sea para lograr el conocimiento. Santiago Ramón y Cajal, Piaget, experimentó con sus hijos, porque quería obtener el conocimiento. Así que, claro, los grandes hombres, hay quien se experimenta en sí mismo y a veces se la será. Esta mujer que recibió 2 premios Nobel, este punto también se encuentra. Entonces, el investigador tiene que querer saber del conocimiento. Esa duda es la que activa el deseo de saber y está dispuesto a hacer lo que sea. Y esa duda propicia una gran disciplina. El investigador no es en un momento, el investigador está en todo tiempo, es una actitud ante el conocimiento. Eso es lo que estoy diciendo. Y entonces en ese tenemos a esta extraordinaria mujer que descubre lo del radio, se me está olvidando que era de un país... ¿María Curie? Madame Curie. Madame Curie se encierra, no tenía dinero, sepan toda la historia completa. Madame Curie no tenía dinero, pero se encierra y consigue, y está duro. El marido es atropellado, ella muere de eso, logra 2 premios Nobel. Primero con el marido y después sola. 4 años después del segundo premio Nobel, 4 años después, ella quiere saber. Lo que quiere saber no es el reconocimiento, no publicar. 4 años después le ofrecen dar clases en la Sorbona. Dicen, no, ¿qué te pasa? Yo no quiero clase. ¿Qué te pasa? ¿No? Pero así es. Santiago Ramón y Cajal dicen, y es hoy es eso, el investigador quiere conocer y está dispuesto a lo que sea. A mí me constó estar en el Politécnico y un gran investigador, el doctor Miguel Lindibos, se pone a investigar sobre computadoras, desarrolla la memoria caché, no me digan qué es eso, desarrolla computadoras, con sus computadoras. Santiago Ramón y Cajal dicen, primero quieren el dinero y el reconocimiento y después pueden ponerse a investigar. Lo mismo a Santiago Ramón y Cajal, que quería saber, un día se gana una rifa, se compra un microscopio y en su casa estudia y en su casa se gana un premio Nobel. Y Franco dice, pónganle el laboratorio, después. Pero aquí todo el mundo dice, no, yo primero quiero el salario. Y ya después un investigador es el que quiere saber y está dispuesto a lo que sea. Vean las fotos de Carlos Marx. Cuando él muere, que vivió en la miseria, que lo ayudaba a Engels, tiene una biblioteca como de este tamaño. Y la gente se gasta, tiene colecciones de otras cosas y no bibliotecas, ¿no? Y él, aunque tenía una estrecha economía, se hacía de los libros, ¿no? Perdón. No se preocupe, doctor. No, pues muchísimas gracias por esta charla. La verdad es muy poco el tiempo que tenemos porque es un tema sumamente importante y de relevancia pues para todo nuestro personal docente y los alumnos, de que dejen de tenerle miedo a la investigación y que sea, en verdad, corran ese riesgo de enfrentarse a lo mejor con docentes que digan, no, la crítica aquí conmigo, no, pero va a ser uno. Vamos a buscar otro y otro y otro que nos impulse a seguir haciendo esta investigación, doctor. Sí, como formación, como un recurso para construirme yo en experto. Claro que sí, pues muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora a la sección de preguntas por parte de nuestra audiencia. Gracias. Y nos pregunta el maestro Jaime Antonio López que qué estrategias les recomienda para que los alumnos se interesen en la investigación. Hacerlos en equipos, hacernos a los alumnos en equipos y determinados a los expertos, si hay 2 o 3 alumnos en un equipo, decirles que traten de esquematizar la postura de cada experto. Lo primero que se van a dar cuenta es, van a decir, no dicen lo mismo, cuando les hemos hecho creer que hay una respuesta. Entonces, cuando ellos vean que 2 o 3 expertos sobre un tema no dicen lo mismo, pueden escoger
y esos chicos de primero, segundo, de preparatoria o de primero o segundo semestre generarán una postura propia. Estaremos construyendo a grandes hombres, porque dirán, a partir de estos 3 expertos, esta es mi posición. Lo primero que tenemos que hacerlos es mirar que no hay una sola respuesta, y les hicimos creer con los exámenes que había solo una. Solo una es la correcta. ¿Sí queda claro? Sí. Entonces, esta puede ser una estrategia que lean y esquematicen posturas de expertos. Y dicen, no dicen lo mismo. Nunca dicen lo mismo. De igual manera, ¿existen algunos tipos de características, técnicas o métodos que sean interactivos para enseñar a investigar? No que yo haya buscado y revisado, ¿no? No, lo siento, yo sí me he metido a YouTube a buscar conferencias de expertos, el enorme Mario Bunge, que tuve la oportunidad de en un curso de ser su alumno. Tuvimos nosotros también aquí en México un gran investigador que también incidía en el plano de la metodología, Ruy Pérez Tamayo. Entonces, el maestro no tendrá que buscar a los expertos, que ponga a sus alumnos a decir, quiero que busquen en YouTube, les va a dar un coraje estar en YouTube a los alumnos, quiero que busquen quien habla del método científico, quiero que busquen grandes métodos, los grandes métodos, porque son hacerse el conocimiento, grandes métodos de conocimiento inductivo, deductivo, analítico, sintético y más grande, el comparativo. Que pongan a los alumnos a estudiar, a buscar, que ellos busquen quiénes explican el método inductivo, deductivo, quién va a decir quién lo explica mejor, ellos. El gran método que tenemos y que no hemos mirado es el comparativo. La ciencia está construida con el método comparativo. Cuando decimos vertebrados, invertebrados, hombre, mujer, ácidos, metales, tierras, es el método comparativo, el método planetas, islas, el método comparativo es el más importante desde mi perspectiva y no se le ha dado el crédito, pero que sean los alumnos, enséñenlos a ser autosuficientes, los que busquen los grandes discursos que aparezcan en YouTube sobre temas de metodología e investigación, creo por ahí, y que también les diga, a ver, ¿hay algún interactivo, sí o no? Ok, también en función de esa pregunta nos pregunta Lula HP, que ¿cuáles metodólogos nacionales usted recomienda? Pardinas, que es antiquísimo, también vive y tuve el honor también de conocerlo, Rojas Soriano, Eli de Gortari es el más grande. Para mí es uno de los más grandes. Pueden leer a Mario, siempre he dicho que vayan de lo simple a lo complejo. Se puede leer a Mario Bunge, pero ya que se tiene un bagaje, porque Mario Bunge, el top, es más en filosofía de la ciencia y hace más reflexiones. El enorme libro para mi gusto es La investigación científica, pero eso se lee más adelante, ¿no? Más adelante, no de manera compleja. ¿Qué otro metodólogo? No recuerdo por ahora más, ¿no? Bueno, pero todos retomamos la estrategia de que los alumnos puedan buscar en YouTube cuáles son los que también pueden ir que busquen buscando por internet quiénes son grandes metodólogos. Ok, nos pregunta también Leticia Contreras, ¿el ejercicio de autoformación debe iniciarse desde la educación básica? No, porque primero tenemos que desarrollar ciertos elementos, es decir, un alumno vamos a ver qué es el pensamiento crítico, que es el fundamental en el investigador. Un pensamiento crítico es cuando yo accedo a algo y valoro si estoy de acuerdo o no, pero tengo que tener elementos para construir los criterios de evaluación de eso, la coherencia lógica, la pulcritud conceptual, la posibilidad de explicar con suficiencia o no. Entonces, cuando yo primero tengo que acceder a un conocimiento, yo diría primaria como secundaria, ya tengo ciertos elementos para entonces mirar un conocimiento y yo soy el que idea los criterios para valorar ese conocimiento, es el pensamiento crítico. Yo soy el solito el que accedo a un documento de historia y dado la formación que tengo, ideo qué criterios me permiten determinar si eso es verídico. ¿Sí queda claro? Sí. Y si estoy de acuerdo o no. Entonces, yo sí creo que en secundaria y preparatoria ya puede establecerse una autoformación con una actitud crítica porque tengo un bagaje que me permite ser crítico. Ok, perfecto. Ya por ir cerrando, doctor, nos pregunta Adrián Méndez que ¿cuál es el tiempo normal para hacer una tesis de licenciatura o posgrado? Depende de cuál es la pregunta.
de lo que te lleva tu investigación, no hay un límite entonces. Sí, voy a usar una metáfora que siempre uso. Cuando un alumno plantea una tesis, primero tienen que saber qué es una tesis, que viene del campo de la lógica, lo explica Aristóteles. Qué horrible, pero hay un video mío sobre qué es una tesis para no perderme en esto. Ajá. Primero tienen que saber qué es una tesis y yo siempre les digo, tienen que plantear una pregunta. Habitualmente, puede ser con otro, con lo que surge. Planteada la pregunta, tengo que idear cómo resolverla. ¿Sí queda claro? Pero depende del tamaño de la pregunta. Si yo me pregunto qué es el amor, parece que la pregunta es pequeña, ¿no? ¿Qué es el amor y qué entienden por amor los alumnos de secundaria? Lo tienen más complicado. ¿Qué es el amor? ¿Qué entienden los alumnos por secundaria? En secundaria, una lectura epistémica, bueno, lo vas a tener realmente difícil. Entonces, voy a usar una metáfora, profesora. Yo siempre les digo a los alumnos, cuando planteen la pregunta, recuerden a mi peluquero. Mi peluquero siempre dice, dígales, siempre es preferible pocos pelos, pero bien peinados. Entonces es preferible preguntas pequeñitas, no que hacen preguntas para sorprenderse. Y en maestría, doctorado, creen que tienen que hacer preguntas muy grandes. Cuando los grandes hombres, revisen los estudios, hacían preguntas muy pequeñas. Concretas. Bunge dice, a la hora de plantear la pregunta se reconoce quién es investigador. El investigador es más concretito. Ya lo mejor que puede hacer el maestro para que hagan preguntas concretas es que los alumnos revisen estudios antecedentes. Quiere investigar sobre el amor, ve qué tesis hay, ve qué dicen. Entonces, cuando tienen preguntas muy grandes, en lugar de yo ponerme a discutir con el alumno, cuando empieza a leer trabajos de tesis, se da cuenta que aquellos brillantes son muy pequeños. No tiene que leer todo el trabajo, solo la introducción y las conclusiones. Si leo la introducción, de dónde sale y las conclusiones, digo, está con la cabeza o está bien hecho. Entonces, lo mejor para hacer tesis es que lean estudios antecedentes con una actitud crítica. Eso les enseña a dimensionar y hacer una pregunta pequeña, como dice mi peluquero. Excelente, doctor. Pues muchísimas gracias a usted por aceptar la invitación, compartirnos sus conocimientos. Igual a nombre de nuestro director, el maestro Marco Antonio Luna Pichardo, le agradecemos pues que haya estado el día de hoy aquí con nosotros. Maestros, igual público en general, les recordamos que en DIDEPA estamos a cargo de la capacitación y siempre buscando pues acercar el conocimiento también a ustedes y todas las herramientas que les sean útiles a su labor del día a día. También les estamos adelantando que estamos trabajando en un proyecto de un diplomado en investigación, que ahorita acabamos de invitar y comprometer también al doctor, para que estén al pendiente de este nuevo proyecto. Estamos ya consolidándolo para que podamos arrancar en todo caso el próximo año, pero sin más puedan estar al pendiente de nuestras publicaciones para que estén al pendiente de la convocatoria. E igual de los cursos y demás acciones académicas que vamos a tener a lo largo del año y sin más también nuestros webinars por cada mes que vamos a estar también ofertando. Pues doctor, muchísimas gracias a toda nuestra audiencia, público que nos acompaña, que tengan un excelente día. Patria, ciencia y trabajo. Hasta la próxima. Gracias.